Este es un nuevo estilo tatuaje acuarela en tus uñas. Si te gusta cómo se ve y quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el video. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, pues para hacer este diseño vamos a ocupar cosas súper sencillas. Una de ellas son estas tintas de alcohol. Yo conseguí estas de esta marca que trae varios colores y también trae un activador. Les voy a enseñar este activador para qué sirve. Y si ustedes no consiguen estas tintas de alcohol, les voy a dejar también aquí abajo el link de un video en donde yo les enseño cómo hacer ustedes mismas sus propias tintas de alcohol. Otra cosa muy importante que vamos a estar utilizando son estas placas para sellos. En este caso yo tengo estas tres que me enviaron de la tienda de Born Pretty Store. Esta es una tienda en línea. Las placas que venden en esta tienda siempre les he dicho que son buenísimas. En este caso tengo estas tres. Dos son marca Nicole Diary y una es marca Born Pretty. Las tres las pueden encontrar en esta tienda en línea. Y quiero aprovechar para comentarles que este próximo fin de semana ellos tienen su Buen Fin. Entonces, del 29 de noviembre al 2 de diciembre van a tener muchísimos descuentos por si quieren pasar a la tienda y adquirir algo. También acuérdense que nosotros siempre tenemos un código de descuento con el 10% que les voy a dejar aquí también en la parte de abajo, junto con los links de estas placas y también obviamente el de la tienda. Así como las placas, los estampadores también salen buenísimos. Este, por ejemplo, aparte de bueno, pues está muy bonito, la goma está súper original, pero a pesar de ello se ve súper bien a través de ella y puedes ver perfectamente dónde estampas. Para las tintas de alcohol yo no utilizo la brochita que traen, yo utilizo este pincel que está mucho más delgadito porque este suelta menos tinta que la brochita. A veces quiero poner solo un poco de tinta y esta brocha me suelta mucha, entonces para mí es más fácil con un pincel más delgadito. Este es mi tip de muestra, yo lo limé para que obviamente la tinta penetre un poquito mejor. Acuérdense que esta tinta la pueden usar directamente sobre acrílico o también lo pueden ocupar sobre gel semipermanente, ya saben, quitándole la capa de inhibición. Este pincelito me va a ayudar a ir dirigiendo hacia donde quiero que vaya la tinta. Obviamente esta se va a expandir, pero como es muy poca la cantidad, no se va a expandir tanto. Así voy a ir poniendo todos los colores y los voy a ir acomodando como yo quiera o como a mí me vaya gustando. Acuérdense que cada que vayan cambiando de color de tinta tienen que limpiar su pincelito para que no contaminen un color y otro. Y si quieren que los colores se vean mucho más fuertes o más vivos, pueden poner una segunda gotita de color encima para que este se vea mucho más cargado de color. Como ven, la tinta seca bastante rápido y es por eso que los colores no se mezclan mucho unos con otros. Si a ustedes les gusta así, que sí se vea muy marcada la división entre un color y otro, así lo pueden dejar. Y si ustedes quieren que los colores se mezclen, pues entonces es hora de utilizar el activador. El activador nos ayuda a volver a poner una gotita y entonces este diluye las tintas y hace que se mezclen entre sí. Si ponen mucho activador llegan al punto de diluir toda la tinta y quitarla tanto que el color se vea muy tenue. Este también seca bastante rápido y ahora sí es hora de poner nuestros sellos. Recuerden siempre jugar con los colores, tanto de las tintas de base como de los sellos. Vamos a dejar secar muy bien los sellos para poder aplicar después el top coat y meter a la lámpara por unos segundos. Finalmente, así es como quedaron los diseños. Como pueden ver, están hermosos. A mí me gusta mucho este diseño y de hecho me encanta ver este tipo de tatuajes en la piel. Es por eso que en las uñas me encanta.
Así que está padrísimo poder llevar estos mismos diseños a las uñas. Espero que el video les haya gustado. Suscríbanse, denle like y compartan. Ya saben que aquí abajo me pueden dejar todas sus dudas y sus comentarios. Búsquenme en Facebook, en Twitter y en Pinterest. Yo las quiero mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo video. Gracias, bye.